Vamos a leer ahí en Mateo 27, versículo 32. Estaba años atrás, escuché a un predicador que he escuchado a través de los años, él ya está con el Señor, que vino al Instituto Bíblico cuando yo estaba ahí y nos enseñó muchas veces. Lo estimé mucho a través de los años, tengo sus comentarios, ha hecho comentarios de todo el Nuevo Testamento y tuve el privilegio de conocerlo personalmente, no hablar con él personalmente, pero que venía a predicar. Los mensajes que todos que él compartió me los acuerdo, siempre fueron impactantes. Notaba cómo trazaba la Escritura y que enseñaba con tanta autoridad y claridad también. Él enseñó acerca del Calvario en una ocasión. Y en la ocasión que él lo enseñó, yo lo escuché a ese sermón repetidas veces. Siempre que lo escucho me río porque es muy interesante cómo lo desarrolla. Es sobrio al mismo tiempo que da muchas anécdotas en cuanto a lo que él cree que había sucedido durante las horas de la resurrección de los santos, después de la cruz, después de la resurrección de Cristo. Pero quiero enfocar. Él enseña que hay 5 milagros que suceden en la cruz, durante la crucifixión de Cristo. Yo no quiero agregar, simplemente decirles que creo que hay 7, que son obras sobrenaturales que suceden durante las horas de la crucifixión. Y que quiero simplemente esta mañana, siendo que vamos a participar de la Cena del Señor, primer domingo del mes, recordando sus sufrimientos, enfocar sobre algunos pensamientos sobre esto. El primer milagro tiene que ver con el sol. El segundo milagro sucede dentro del santuario, que es el siguiente milagro, que creo que es un orden divino, ahora se lo voy a mostrar. Entonces tenemos, el primer milagro es el sol, que en la hora más pronunciada del día, a las 12 del mediodía, se oscurece. Lucas dice, el sol se oscureció. Eso es lo que dice Lucas. Después sucede un milagro dentro del santuario, y es que el velo se rompe desde arriba, especifica la Biblia, hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque es una obra de Dios hacia los hombres. Hasta ese momento el lugar santísimo estaba cerrado a todos los hombres, con excepción al sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año, y había requisitos para poder entrar a ese lugar. Ese lugar separaba el lugar santo, donde ministraba todos los días, del lugar santísimo, donde solamente accedía a eso una vez al año. ¿Por qué no podía acceder a ese lugar? Porque si accedía a ese lugar cualquier día del año moría, dice la Biblia. Y cuando podía entrar, el día de expiación, debía hacerlo de tal forma que no muera. Y Dios dio instrucciones en Levítico capítulo 16 específicos para que no suceda la muerte con él. A él tenía campanillas abajo en su manto, y tradición dice que le ataban una soga al pie cuando entraba el día de expiación. Y Israel estaba afuera escuchando en el día de expiación, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba la sangre y entraba al santuario mismo, al lugar santísimo. Y se escuchaban las campanillas mientras movían. Si dejaban de sonar por un momento y esperaba un poco el pueblo, se daba cuenta que Dios lo había castigado con muerte. Entonces, con la soga lo retiraban del santuario. Dios en el libro de Números está tan específico, todos los detalles, de aún el transportar del tabernáculo, que si lo hacían mal, venía sobre ellos la muerte. Un tema realmente serio. Ese es el segundo milagro. El tercer milagro es Dios hace temblar la tierra. Y se parten las rocas en el momento que Cristo muere. El cuarto milagro es las tumbas se abren.
Y los santos resucitan, pero la Escritura aclara, no hasta después que Cristo haya resucitado, o sea, 3 días más tarde. Dice, muchos, no sabemos la cantidad, pues la Biblia simplemente, el Espíritu dice, muchos de los santos resucitaron. Muchos. Y fueron a la santa ciudad y visitaron a otros santos, dice la Biblia. O sea que lo que tenemos en el relato es que muchos conocieron a quizás santos del Antiguo Testamento. Bueno, sabemos quiénes son los santos que Cristo resucitó. Lo que sí sabemos que en la resurrección de Cristo, no solamente resucita Él, sino una compañía grande de santos. No todos, obviamente, pero muchos, dice la Biblia. Y fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, dice la Biblia. El quinto está asociado a, para mí, el sexto. Y déjeme explicar esto. Es el centurión romano. Ese es lo que algunos llaman el quinto milagro, junto con sus 3 amigos que estaban ahí presentes. Me gusta cuando estudié los relatos de los evangelios, cómo se va armando esto, que no sé si es Marcos, creo que es Marcos, que dice que el centurión estaba frente a la cruz, mirando a Jesús. Que después, años más tarde, relata el pastor Phillips, dice cuando se lo cruzan las personas al centurión y le preguntan, ¿dónde escuchaste el evangelio? ¿O cómo conociste el evangelio? Bueno, dice, estuve en la crucifixión, delante de lo que era un hombre que estaba siendo crucificado. Y terminé entendiendo que ese hombre que estaba muriendo no era otra persona que Dios en la carne. Eso lo entendí después que Él murió, mirando a Cristo crucificado. Pero Él tiene un trastorno de conversión en base al poder de la debilidad del que estaba siendo crucificado. ¿A qué apunto ahora? A que dice, cuando vio que habiendo dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregó el espíritu. Cuando vio que Él determinó su muerte, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Eso es Juan capítulo 10. Eso lo llamo el poder sobre la muerte. Lo tenía Cristo. Y el séptimo y último sucede 3 días más tarde. El poder de resurrección. Cristo resucitado a los muertos. 7 milagros que suceden que son sobrenaturales. Pero leamos, fíjense, capítulo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Muchos comentaristas dicen que Jesús no aceptó eso porque era una anestesia que se le daba a los que estaban colgados para poder sobrellevar más el dolor, a lo cual Cristo no lo aceptó. Versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. A lo cual los otros evangelios relatan que enseguida después de esto viene la primera palabra de la cruz. Hay 7 frases del Calvario. Las primeras 3 suceden en las primeras 3 horas. Las últimas 4 suceden minutos después de las últimas 3 horas y minutos antes de su muerte. Es interesante que hay un periodo de 3 horas donde Cristo no habla y donde no se relata el hablar de ninguno de los hombres que estaban al pie de la cruz.
Es interesante, fíjense lo que dice el versículo 36. Este texto lo escuché predicar por uno de mis profesores años atrás. Y sentados, estos los soldados romanos, le guardaban allí. La palabra griega guardar es mirar atentamente. Al estudiar las Escrituras, queridos hermanos, a nosotros nos avergüenza usualmente si somos puestos en una situación donde todos nos están mirando. Expuestos a los ojos de los hombres. Pero específicamente la Escritura dice, está hablando aquí específicamente de estos, el centurión y sus 3 compañeros, los 4 soldados romanos. Dice, sentados, los guardaban allí. Había 2 motivos por los cuales los soldados romanos estaban ahí presentes. El primer motivo es para que ninguno de sus seguidores lo baje de la cruz, entonces tenía que ser vigilado. El segundo motivo es para que ninguno de los enemigos lo torturase más de lo que estaba ya sufriendo. Eso es porque los soldados romanos vigilaban la cruz. Había ciertas cosas que permitían. Lo que se permitía durante la crucifixión era la abundancia de escarnecimiento e injuria. Eso no tenía freno. Pero lo que no permitían los soldados romanos es que alguno de los que estaba pasando ahí, enemigos de Cristo, o sus propios amigos, traten de sacarlo de ese lugar en forma de defensa. Es interesante que esta situación, Salmo 22 de David, proféticamente hablando, le golpeó fuerte al corazón de Cristo. Yo lo he estudiado sin fin de veces a este tema. Pero pongan su dedo en pausa aquí en el 36 y quiero que me acompañen a Salmo 22. Salmo 22 un momento. Yo anoté algo de esto esta mañana en mi estado de WhatsApp. Estuve aprendiendo, le dije a Lisa ayer, el Señor me está enseñando algunas cosas al corazón. Pero déjenme expresarles que no podemos visualizar y entender y comprender que el más ínfimo pensamiento humano agrede la santidad de Dios, su naturaleza. Él es tan sensible que el más mínimo pensamiento en su santuario, que es en su contra, es condenado eternamente, como Satanás. Y cuando Moisés miró a este santo ser en el monte y le dijo, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, nadie puede ver mi gloria y vivir. No te voy a dejar ver, te voy a tener misericordia, porque si me ves en mi gloria, morís. Por ende, voy a tenerte misericordia y no permitir que tus ojos vean mi gloria. Pero cuando Él se vistió de nuestros trapos de humillación y lo colgaron en el Calvario y le sacaron las ropas físicas de Él y quedó expuesto a la desnudez y a los ojos humanos, cuando estaba colgando desnudo en el Calvario, dice Salmo 22, versículo 7, todos los que me ven, misma palabra en la Septuaginta, que es una traducción griega de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, específicamente del hebreo. La misma palabra que utiliza Mateo cuando dice, se sentaron y me miraron y me contemplaron, es observar intensamente. Dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen. Cayó bajo el escarnio, la risa, la burla, la humillación de las lenguas humanas. Ahí, en ese momento, en ese instante,
Dios hizo silencio. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Judas nos dice, versículo 15, que un día el Señor va a tratar todas las palabras duras que los hombres impíos dijeron contra Él. No va a pasar por alto cada palabra ociosa y vana que se dijo en ese momento contra Cristo. Pero ¿saben que es interesante? Que si tú agarras un poquito de folletos que explican el Evangelio y recorres la ciudad del 9 de julio y te concentras en ir a meramente tus vecinos con esos folletos, vas a tener una respuesta similar por causa de Cristo a hoy, 2000 años más tarde, lo que sucedió en aquella cruz. Va a haber escarnio, va a haber menosprecio, va a haber risa, va a haber burla, va a haber indiferencia. Las reacciones de los hombres, visibles a la cruz o invisibles a ella, serán lo mismo. No vas a encontrar un mundo de gente que se va a sentar a escucharte con atención y decir, wow, esto es lo que estaba buscando. Si lo haces con tus padres, ¿qué reacción tienen? No tengo tiempo para eso. No me hables de eso ahora. Todo estupidez, todo mentira. ¿Vos crees eso? Ahí estaba Cristo. ¡Ja! Confió en Él. Confió en Dios. Que Él le salve ahora. A ver. No me acuerdo años atrás. Un muchacho que venía a la iglesia, que trabajaba en la prefectura. Y cuando le hablaba a los amigos de Cristo, los muchachos del barco le decían, ¿cuánto que si Dios se baja yo le pego un cachotazo? ¿Cuánto que no se baja? Me tiene miedo. Este muchacho decía, ¿viste? No se baja. Todos los desafíos de las lenguas humanas, todas las injurias, las burlas, las risas. Es interesante que esa palabra hebrea y griega se utiliza a la inversa para Dios. La Biblia dice, Él se reirá de ellos. La Biblia dice, Él se mofará de los hombres. Un día, el que ríe último, ríe mejor. Hoy los hombres se ríen de Dios. Hoy los hombres en el Calvario se reían, se mofaban, escarnecían, injuriaban a Cristo. Pero mañana, Dios se va a reír de ellos. Ellos se rieron de Cristo por 6 horas. Él se va a reír de ellos eternamente. El intercambio es horrible. El no arrepentirse lleva a una consecuencia eterna. Pero fíjense lo que dice el texto. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale puesto que en él se complacía. Versículo 17 de este mismo salmo. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Golpeó fuerte. Hermanos, esto golpeó fuerte a Cristo. Las miradas de los hombres menospreciadoras. Los ojos, no me digas, porque esto recorre nuestra Biblia. Yo empecé a estudiar este tema. El ojo escarnecedor, dice Proverbio. Y marca ese término entre comillas. El ojo escarnecedor. No la lengua escarnecedora, sino el ojo. El ojo que mira con risa, que mira con burla, que mira con menosprecio, que se deleita, se engorda, se alimenta de los que sufren o no se les ha dado todo. La humillación. Ellos me miran, ellos me observan. Hermanos, esto no es una exageración del Espíritu Santo. El Hijo de Dios colgando en la cruz tenía un problema con las miradas de los hombres. Y en ese momento, ni Él, ni el Padre, ni el Espíritu hicieron nada, sino simplemente bebieron
el escarnio de los hombres como agua. Lo tomaron para sí. Cuando los demonios lo veían en la calle decían, tú eres el santo. No se atrevían a escarnecer. Hay de ellos si escarnecían. Entonces dijo, los hombres corren donde los ángeles no se atreven a pisar. Los hombres pisotean la sangre de Cristo, la persona de Cristo. Ellos se atreven a hacer un desastre donde los meros demonios se atreven a ir. Pero pensando en esto, queridos hermanos, esta mañana, pensé en Mical, la esposa de David. Cuando él venía danzando delante de Jehová trayendo el arca, y ella salió a verlo, y lo vio que estaba danzando, y la Biblia dice, lo menospreció en su corazón. Sus ojos se conectaron a su corazón, y cuando lo vio lo que estaba haciendo, lo menospreció. Y la Biblia dice, Jehová le cerró el vientre, y nunca más tuvo hijos. La castigó inmediatamente por su ojo escarnecedor, menospreciativo a su esposo. David estaba adorando a Jehová de la mejor manera que él sabía. Y se estaba acercando en adoración. Y su esposa mira afuera. Un corazón cero para con Dios. Un corazón cero para adoración. Y Dios dijo, esto es inaceptable. Y Dios castigó a esa mujer con un vientre cerrado por menospreciar a su esposo en el momento de su adoración. ¿Por qué digo eso? Porque estos hombres lanzaron injurias una tras otra. Es interesante los relatos de los evangelios, la abundancia de injurias. Vuelvan ahí, Mateo capítulo 27. Quiero que noten algo. Mateo capítulo 27. Voy a estar leyendo así algunos de estos evangelios en cuanto a eso. Dice versículo 40, Mateo 27. Tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas. Versículo 39 dice, los que pasaban le injuriaban. Había una multitud de gente que estaba pasando. Dr. Phillips, en su comentario, dice, ¿dónde estaba Bartimeo el ciego? ¿Dónde estaba Jairo? ¿Dónde estaban los que recibieron un tremendo bien de parte de Cristo? ¿Dónde estaba el siervo del sumo sacerdote llamado Malco, a quien Pedro le cortó la oreja y Cristo se la sanó horas antes de estar en este calvario? ¿Dónde estaban esos hombres? ¿Dónde estaban los que recibieron la benignidad de Dios a través de Cristo? Las multitudes que fueron sanadas, ¿dónde estaban? La Biblia dice de las mujeres, como leemos en el relato, estaban lejos. Versículo 44 dice, los mismos lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde abajo, desde los costados. Dr. Phillips dice, Cristo estaba sufriendo el silencio divino y el escarnio humano. Imposible para cualquier hombre de sostener. El silencio divino, Dios no respondía. Clamo a ti día y noche y no me respondes. El silencio divino y el escarnio humano. Los hombres le decían de todo menos bueno. Todos los que me ven. Bueno, tenemos a Cristo desnudo, totalmente enflaquecido, contar por todos mis huesos. Era un espectáculo mirar. Los otros 2 ladrones no estaban tan maltratados como Cristo en esa hora. Si siguen notando ahí, versículo 55, dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Estaban mirando. Hermanos, acá quiero hacer una pausa, porque hay miradas diferentes.
a este mismo lugar. Como hay miradas que se engordan en ver que su enemigo está cayendo. Por favor, acompáñenme a Marcos 15 un momento. Miren esto, Marcos capítulo 15. Marcos 15 nos abunda más el relato de la injuria. Y nos dice en el versículo 29, los que pasaban le injuriaban. Nos dice el versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó. Versículo 32 dice al final, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Versículo 39 dice, el centurión que estaba frente a él. Acá no dice nada de la injuria de ellos. Pero vayamos a Lucas capítulo 23. Lucas el capítulo 23. No tengo conmigo aquí. Versículo 35 dice, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes, no sé cuáles de todos, se burlaban de él. Versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándoles vinagre. O sea que, yo le dije esta mañana a un hermano de Pasco que me hizo un comentario. Yo había puesto algo en mi estado de WhatsApp. Simplemente puso, la misericordia de Dios para con Moisés fue que sus ojos no vean su gloria para que no muera. Sin embargo, no hubo misericordia para con Cristo cuando los ojos de los hombres pudieron verlo humillado y lo escarnecieron hasta la muerte. Uno piensa a veces, ¿no?, en su corazón que alguien que está en un estado deplorable como Job, no vengan sus amigos y empiecen a, primeramente lloraron con él, pero después a medida que van charlando con él, cada vez se van enojando más con él y lo van pisoteando. Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Alguien dice, ¿no? Cristo estaba absolutamente como ser humano físicamente destruido. Sangre por todos lados. Imposible de sostenerse. Para poder hablar una expresión tenía que empujar sus pies y así atravesar los clavos, otra vez romper nervios y tejidos, para poder simplemente decir, Padre, perdónanos. Para decir, tengo sed. Y cuántas cosas estaban sucediendo dentro de la parte física del Señor. En Lucas, versículo 39, Lucas nos relata de uno solo que injuria. Uno de los malhechores, dice Lucas, estaba colgado, le injuriaba, diciendo, uno de ellos. Versículo 48 dice, toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Recuerdan quién en la escritura se golpeó el pecho? Es el publicano. Se golpeó el pecho. Versículo 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban lejos mirando las cosas. Yo le dije que había otra clase de mirada. No sé si tienes algún enemigo, algún vecino. Nosotros teníamos, cuando vivíamos en Ezeiza, teníamos algunas situaciones difíciles con algunos vecinos que no les gustaba que tengamos reuniones. Y cuando los chicos de la escuela americana salían a jugar hacia la puerta de la iglesia, ellos siempre estaban atentos a que no estén en su vereda, y bueno, hablaban fuerte y nos gritaban. Y a veces uno decía en su corazón, ojalá que le pase algo a esa persona. ¿No? Porque nuestro corazón es perverso y engañoso sobre todas las cosas. Y a veces nos pone contento, le pasó esto, tomá. David dijo, no me alegré ni cuando mi enemigo cayó. Y Proverbios dice que no debemos gozarnos cuando nuestro enemigo cae. Salmo 69 nos describe la injuria de Cristo, el escarnio, y nos dice, el escarnio quebrantó mi corazón. Siempre me impactó esa frase. El escarnio quebrantó mi corazón. A nadie nos gusta que se nos rían en la cara.
Pero, ¿qué pasa si tienes un accidente y estás en silla de ruedas? ¿Qué pasa si no puedes hablar más? ¿Qué pasa si no puedes ver más? ¿Qué pasa si no puedes oír más? Y te reías del ciego, y te reías del sordo, y te reías del tartamudo, y te reías del paralítico, y te reías del que nació con alguna deficiencia mental o con alguna incapacidad. Y no tienes misericordia. Y pasas por lado a esa gente y te burlas y te ríes. Y ves a un pobre y te ríes. Y ves al que está desamparado y no tiene dónde dormir o vivir y te burlas y te ríes. Y bueno, allá vos y mala suerte. Hay almas así. Hay almas, como dice Romanos 1, sin misericordia. Todas, con excepción a los que amaban a Cristo, todas las personas. Y la pregunta de Phillips, ¿dónde están a quienes Él hizo el beneficio de sanar? Todas las personas estaban escarneciendo a Cristo en su peor hora. Estaba sufriendo el escarnio, la risa, la burla, la humillación de los hombres. Si entendían un poco, si conocieran un poco. ¿Por qué? Porque ahí empezó un ojo a escarnecer. Uno que estaba al lado de Cristo empezó a escarnecerlo y de repente hizo una pausa y pausó y nunca más escarneció, nunca más se rió. Su risa se terminó en una oración, una plegaria por su alma, que terminó en una adoración y que terminó en el paraíso con Cristo. Pero cuando Él estaba al lado de Él empezó escarneciendo. Y el centurión romano con sus 3 amigos también estaban escarneciendo. Y cuando terminó el suceso, el espectáculo de la cruz, no dice la Biblia que levantó los ojos mirando a Cristo muerto y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y pasó de ser escarnecedor a ser un adorador. Para la mayoría de nosotros ha sido así. Nos burlamos de Dios y pasamos de ser burladores a ser adoradores. Pero dice Isaías, un texto que tenemos en la iglesia de 6 afuera, pusimos un cartel, realmente había que hacer un cartel para la iglesia aquí en Bregado, en lo de Julio Bregado, y el cartel les dice eso, mirad a mí todos los términos de la tierra. Yo soy Dios y no hay más. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene la vida eterna. Mirad a mí. El ojo del ladrón en la cruz vio otro Cristo tirando al final del Calvario. El centurión empezó escarneciendo, pero su ojo y su mirada cambió. Y ese ser ensangrentado no pasó a ser su burla, sino su admiración. Pasó a ser su cosa más preciosa para el alma. La Biblia dice así, mirarán al que le traspasaron y harán lamento por él y llorarán. Mirarán al que le traspasaron. De un ojo escarnecedor pasa a un ojo quebrantado. Pasa a decir, este es mi Dios. Este es el Hijo de Dios. Es más, le vinieron a pedir a Pilato el cuerpo de Cristo y Pilato se sorprendió que ya había muerto. ¿Y saben a quién llamó? Dice la Biblia, llamó a este centurión. Y el centurión dijo, ajá, ya murió. Yo con mis ojos lo vi. Murió solo. Él mismo entregó su vida. Lo vi yo. Yo creo en Él. Porque estas cosas las vi. Pedro y él se cruzaron miradas, ustedes se acuerdan, antes de la cruz. Y la mirada del Señor a él hizo que él salga y llorara. Ahora, hermanos, voy a pausar aquí un segundo. Yo iba a empezar a hablar acerca de los 5 milagros, 7 milagros, pero no llegamos ni ahí. Ni llegué ahí. Está bien, el Señor sabe. Escuchen.
El Señor mira nuestra insensatez, nuestra iniquidad y no se ríe. Él mira nuestra debilidad y no se burla. Él mira nuestra incapacidad y no se mofa. Nosotros miramos su debilidad en el Calvario y nos reímos. ¿Saben lo que marca eso? La profundidad de nuestra ignorancia. Hay otra cosa. La Biblia dice, el falto de entendimiento menosprecia a su prójimo. O sea que una persona que se burla de otra, se ríe, se mofa, la humilla, es una persona que le falta materia gris. Por eso Dios no se ríe de nadie. Y estoy hablando de cómo Él los creó y cómo Él los hizo. Llega un momento que Jehová se reirá del menospreciador, del burlador, del que desecha a Dios, pero su risa no será menosprecio a su criatura. Déjenme decirles esto. La Biblia dice, Dios mira a todos y no desestima a nadie. Nosotros cada 2 segundos estamos menospreciando a alguien. Si realmente hacemos la matemática de nuestro hablar, nos damos cuenta que, viste cómo es ella, o viste cómo es él. Y estamos en una conversación despreciativa muy a menudo en el día. Como que nosotros somos superiores a todos los demás. Bueno, quiero que me acompañe un momento a Mateo, capítulo 27, para terminar esta mañana. Quiero enfocar algo. Yo le dije que había un suceso en los 7 milagros, pero le voy a dar los 5, porque hay un suceso para mí espiritual. Es interesante que cada vez que el sol se apaga, está asociado a la venida de Cristo. ¿Han notado eso? Cuando venga en su segunda venida, el sol se apagará también. Lo dice en Mateo 24, el sol se oscurecerá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Es muy notorio que Dios ha puesto la luz más grande en nuestro sistema solar, la luz más grande, que cuando quiere hacer un punto ilustrativo y un impacto, apaga la luz. Es interesante. ¿Por qué? Porque se paga la luz natural. Phillips dice, por 1235 días, que es el ministerio de 33 años y medio de Cristo, brilló el sol. Y cuando a la noche se acostaba el sol para dormir, pensaba y decía, dice Phillips, cuán grande fue mi Creador. Hoy sanó 10 leprosos, hizo ver a un ciego, hizo andar a un cojo. Dice, dio audición a un sordo, echó fuera demonios. Y se acostaba el sol, decía, ¿qué hará mi Creador mañana? Y esa mañana se levantó el sol para brillar una vez más para la senda de su Creador y lo vio en un lugar diferente. Dice, desde las 9 de la mañana hasta las 12 brilló sobre él y lo vio colgando en una cruz. Y dijo, ese es mi Hacedor. ¿Qué hace allí? Hablaba el sol. ¿Qué hace mi Dios en la cruz? Era luna llena. Era la Pascua. Para aquellos que quieren explicar un eclipse durante esas 3 horas es imposible, porque nunca sucede un eclipse durante ese tiempo del mes. Por ende, tuvo que ser un hecho sobrenatural. Phillips lo dice de esta manera. El que estaba colgando en la cruz extendió su mano y puso su mano sobre el sol. Los 7 relatos de los milagros describen el poder silencioso, omnipotente de Dios en su debilidad.
Primero produce un apagón. Algunos creen que fue Palestina. Hay relatos extra bíblicos que dicen que en Italia, en muchos lugares del mundo, se tuvieron las tinieblas esas. Muchos lugares describieron que hubo papiros que decían los dioses están enojados con el mundo. MacArthur tiene un artículo interesante sobre eso, pero déjenme decirles esto, no puedo desarrollar todo el tema, pero cuando se produce las tinieblas son naturales. Enseguida eso, se rompe el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ahí se revela la gloria no natural, sino la gloria eterna de Dios. Este es el suceso de salvación, queridos hermanos. Pasamos de una vida normal, natural, una luz terrenal que está destilado el sol, a una luz gloriosamente eterna que se introduce al alma, donde se rompe el velo de nuestros corazones y comienza a haber una iluminación eterna. Y dejamos de andar por una senda terrenal natural, meramente de una luz que Dios puso momentánea. Enseguida se produce un temblor, se rompen las rocas. Al estudiar las Escrituras, el corazón, Ezequiel y muchos pasajes hablan del corazón de piedra, y Dios lo cambia en un corazón de carne. Habla del quebranto que hay, y que enseguida eso sucede. Un centurión se convierte. El mayor de todos los milagros, de todos los sucesos, es el poder de la conversión de un hombre. Y vemos ese orden a través de esos milagros y obviamente la resurrección de vida. Pero déjenme cerrar con esto. El día de la expiación, el sacerdote tenía en su mano la sangre que había sacado el animal, y de este lado de su mano izquierda tenía el incensario de oro que Dios le había mandado a poner fuego al altar y incienso. ¿Por qué motivo? Dice que cuando él entraba al lugar santísimo y pasaba el velo, tenía que echar el incienso sobre el fuego, el incensario. ¿Saben por qué? Porque dice que lo que hacía era llenaba el lugar santísimo de humo y escondía al sacerdote que no debía ser visto, y largaba un aroma para que él no sea el aroma, que no se sienta el aroma del sacerdote, sino del incienso mismo, que representa la fragancia de Cristo. Hermanos, cuando tú ministras a Dios, lo único que Dios quiere es no verte. No le interesa verte. Debe estar oculto de tus ojos. El único ser que es glorificado es Él. ¿Saben? Cuando yo pensaba en el ojo escarnecedor, pensé en los seres vivientes que lo rodean, que con dos alas cubren sus ojos, pero no se atreven a mirarlo. Es por eso que los demonios lo ven a través del velo de carne, pero los hombres vieron simplemente un hombre de carne y huesos y lo trataron así. Pero los ángeles, entre el trono de Dios y la cruz, para ellos es lo mismo. Es Cristo, es Dios, es mi Creador. No se puede mirar. Hay que cubrir los ojos para verlo a Él. Vamos a tener un momento de oración antes de participar de los elementos. Padre, ayúdanos, oh Dios, a examinar a Cristo, a este crucificado, a entender y comprender que en su humanidad sufrió las miradas menospreciativas, injuriosas, escarnecedoras, humillantes de los hombres. Gracias que si hay alguien que entiende lo que es sufrir el menosprecio, la injuria, el escarnecimiento, es Él. Nunca una palabra escarnecedora podría ir tan bajo en menosprecio
a una persona tan sublime como Cristo, que era perfecto en toda su senda, que glorificaba a su Padre a cada hora y que solamente recibió el escarnio, la burla, la risa, el menosprecio de los hijos de los hombres. No somos diferentes, el siervo no es mayor que su Señor. Si estas cosas las hicieron a mí, como Él enseñó, las harán a vosotros. Ayúdanos a servir de corazón y beber los escarnios de los hombres, con el fin y el propósito de que Dios reciba la gloria aún en nuestros ministerios. Bendice en nuestro tiempo la participación de los elementos, el pan que partimos, la copa que bebemos, siempre en memoria de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedir a Lucas si puede ayudarme a pasar los elementos. Y Lisa, si puedes tocar el piano acá, el himno 70, no sé, es el último, creo. Vayan tomando un pedazo de pan y la copa y esperar hasta que hagamos todos juntos. Cancioneros, el número 174. Vamos a cantar una estrofa antes de participar de El Pan. 174. La cruz excelsa al contemplar, oh Cristo allí, oh mi murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos juntos. Cantamos la tercera estrofa del 174. Eso cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí, corona vil de espinas fue la que Jesús llevó por mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Todos juntos. Dice así la Escritura:
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vamos a terminar cantando la última estrofa. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. En cambio exige todo el ser. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por poder meditar en algunos pensamientos con la poca luz que nosotros tenemos y que se nos enseñará del Calvario en la eternidad. Qué precioso tema que nos has de enseñar acerca de tu Hijo y todo lo que sucedió en ese lugar por nuestras almas, para la gloria de Dios. Bendice este tiempo juntos ahora de compartir. Gracias por poder reunirnos esta mañana y gracias por poder meditar un poco en la grandeza de tu ley. Bendice nuestro tiempo, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.